Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Gani Mahakromkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa integral, holístico, vivencial. Se trata de una de las cápsulas teóricas de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace tiempo en las tardes y en las noches. Ahora vamos a dar la cápsula teórica del Tai Chi holístico. Y hoy día la parte práctica, después de la parte teórica abierta para todo el mundo en Instagram y Facebook, es el Tai Chi pasivo, Tai Chi Kung. Se trata de todo cámara lenta, como lo convencional, pero con estilo propio basado en casi 4 décadas de Tai Chi y artes afines y más que 50 años de otras artes marciales también. Los días jueves, después de la cápsula teórica, que va a ser más interna, damos el Tai Chi activo. El Tai Chi con diferentes artes marciales para la paz. Son internas, son blandas, combinadas. Entonces vamos a describir un poquito este taller de Tai Chi pasivo. Comenzamos normalmente con calentamiento general y balanceos. Obviamente hay 3 grados como en cada disciplina para transitar, más uno de propedéutico los que quieren ser monitores. Primer grado para principiantes todo lo básico, el segundo grado todo lo secundario, variantes, y el tercer grado la esencia de este taller, que es meditación en movimiento. Entonces uno, sabiendo lo básico, lo secundario, simplemente fluye y practica lo que aprendió didácticamente, con guía obviamente. Entonces el primero y segundo es copiando casi, y el tercero es fluyendo, convirtiendo la técnica en un viaje, y esa es la meta. Entonces, cuando hacemos esas técnicas, hay serie 1 y serie 2 y diferentes variantes. Entonces, cada clase se expone diferentes series también, porque es amplio y como es cámara lenta consume más tiempo y no se puede tomar todo de un viaje. Es casi 90 minutos después de la parte práctica en otra plataforma para los y las inscritas en este taller. Una vez a la semana, porque el curso está dirigido a formar personas, los que quieran disfrutar unos meses, que es el mínimo 3 meses aconsejamos. Entonces ahí pueden tomarlo sin preocuparse de las evaluaciones y el certificado de monitorado que damos después de un año lectivo, 4 trimestres, 4 cursos trimestrales. Bien, después viene el automasaje, después general y de meridianos. Después viene el ablandamiento lento, curvilineal y rectilineal. Después vienen los estiramientos posturales, el Daoyin. Después viene el posiciones de enraizamiento, el Neikun. Después procedemos a la parte de Qigong, que es el inicio del Tai Chi. Energización, movimientos lentos, repetitivos, respiratorios en el mismo lugar, con desplazamiento muy ligero a veces. Después, en nuestro taller de Tai Chi holístico, la parte técnica, hoy día vamos a dar la versión pasiva, cámara lenta, viene el desplazamiento. Recién después de toda esa preparación viene el Tai Chi, las danzas de Tai Chi. Tenemos 2 danzas principales y tenemos duetos, tenemos instrumentos. Reemplazamos las armas con instrumentos, transformamos los animales silvestres, salvajes, de rapiña, en animales celestiales. Por ejemplo, tenemos el estilo tortuga, tenemos el estilo venado, tenemos el estilo grulla o cigüeña, tenemos el estilo avestruz. Entonces eliminamos dragones, eliminamos serpientes, eliminamos tigres, águilas, que no va acorde a una persona sensible, celestial, que aspira a identificarse con lo armónico y no lo sanguíneo, militar, marcial en el sentido de rojo, porque nosotros vamos a aplicar artes marciales
en el sentido ciencias, artes, sentido del planeta rosado. Antes de ser rojo, después de una guerra, dicen extraterrestre, que había mucha muerte y mucho desplazamiento, casi destruyó el planeta, destruyó la superficie prácticamente. Entonces se convirtió de rosado a rojo y se asoció con el dios de la guerra, Marte. Entonces nosotros tratamos de revertirlo, recuperar la versión original con nuestro sistema, nuestra orden, que se basa en lo pacífico, porque es del pavo real. El pavo real es orden mucho más pacífico que las órdenes de dragones, dragones blancos, rojos, negros, etcétera. Puede que haya dragones pasivos o pacíficos. Está bien, debe haber una versión pacífica. Nosotros respetamos, hemos tenido algún entrenamiento en alguna época en esta vida en eso, pero favorecemos todas las artes, ciencias de la paz. Y así cuando hacemos la versión activa los días jueves de nuestra arte marcial, entonces ahí usamos un poco de Aikido, Bagua, Shingi, usamos Taekyon, que es el precursor del Taekwondo, que es el arte danzable, ahora está muy de moda en Corea, especialmente Corea del Sur. Usamos capoeira también, especialmente estilo Angola, que es mucho más pacífico, más ritualístico. Y usamos otras artes como los 5 animales, juegos animales, Chinshi, etcétera. Hacemos las meditaciones, las posturas meditativas, los 6 sonidos, las 6 posturas principales, los reciclajes, postforma, la órbita microcósmica, la órbita macrocósmica. Hacemos duetos correspondientes también en pareja, aunque sea virtual, uno tiene que visualizar. Ahora, si hay alguien presencial, mucho mejor, entonces se puede hacer las técnicas mucho más didácticas. Usamos en la parte pasiva de los días martes 5 instrumentos. Convertimos las armas en instrumentos. De hecho, los 3 primeros instrumentos no son armas. Es el globo, que obviamente si es una piedra también puede ser arma. Después el abanico. Si son malos ponen navajas como a la antigua, algunos malos, y cortan también. Y después usamos la flauta. La flauta en sentido pacífico sirve para tocar. Aunque algunos en Japón y en China también usaban una flauta larga de una madera muy dura, shakuhachi significa en japonés, para también pelear cuando se necesita en tiempos de guerra. Transformamos la espada típica en paraguas y transformamos la lanza en escobillón. Así tenemos los 5 instrumentos que encajan con los 4 estilos principales más uno complementario. Tenemos los estilos largos meditativos que se asocia con el animal como arquetipo la tortuga. Tenemos estilos largos artísticos, terapéuticos femeninos que se asocian con la cigüeña, los estilos más difundidos en plazas, necesita espacio. Tenemos los estilos lúdicos, en vez de decir marciales o combativos como el estilo Chen, que se asocia con el venado en vez de asociarlo con los felinos, que son más agresivos obviamente. Tenemos el estilo complementario de las piernas, que es el avestruz, que también es pacífico, y el estilo integrativo que usa el globo, porque cada estilo usa un tipo de instrumento para identificarse con sus formas, con sus aplicaciones. En la parte activa usamos más que 30 instrumentos. Nos inspira toda la cultura china, Jackie Chan. Cualquier cosa puede ser arma o puede ser instrumento. En realidad Jackie Chan no es mala persona, es acróbata que se incursionó en la parte marcial y tuvo éxito en la parte cinematográfica desde Hong Kong hace mucho tiempo, en los años 70, hasta Hollywood, años 80, etcétera, y usó muchos instrumentos. Entonces nosotros organizamos nuestros animales, nuestros arquetipos, según esos arquetipos de animales funcionales. Entonces usamos, por ejemplo, gorila con panda en vez de el mono, que es loco, y el oso, que es mucho más agresivo. Usamos la tortuga marina con el delfín en vez de usar el león con el mantis. Usamos, por ejemplo, la ardilla en vez del tigre, y usamos la garza en vez de la serpiente o la grulla, o la águila, por ejemplo. Usamos el camaleón en vez del dragón. Ahí
convertimos algunas cosas con esa innovación muy interesante. Y cada animal, cada humano, también hacemos expresiones humanas, el llorón, el reilón, como Jackie Chan en la hiena salvaje, su película muy conocida y mucha expresión humana muy interesante. Usamos el estilo del flojo, del nervioso, usamos el estilo del el mareado en vez del borracho y el tonto en vez del loco, etcétera. Entonces ahí trabajamos arquetipos humanos, trabajamos arquetipos animales, trabajamos arquetipos de los 5 elementos de la medicina china también, y trabajamos aparte de eso algunos movimientos del aikido, del taekwondo y de la capoeira, y con sus instrumentos correspondientes inventados, porque muchas veces los instrumentos que hay en el arsenal marcial, en el Shaolin, en el Wudang, son cortantes, son agresivos y no inspiran nada de la paz, es pura guerra. En realidad nos inspira mucho el enfoque del Aikido, Morihei Ueshiba, que transformó la espada chin, transformó la espada metálica en espada de madera, usó el palo también, usó el cuchillo de madera, etcétera. Usamos esos instrumentos, incluso la siria usamos, usamos también la política de la capoeira. Capoeira es juego marcial, juego marcial, no es arte marcial, aunque la palabra arte, ciencia usamos, es interesante, pero muchas veces se asocia el arte con unas técnicas de defensa y de ataque. Cuando dice defensa significa ataque. Obviamente nosotros tratamos de hacer juego lúdico. Cuando dice marcial, rápido se enfoca a rojo en vez de rosado. Ahí hay que hacer todo un enfoque compasivo más profundo, de alma a alma, y usando el cuerpo adecuadamente. Bien, como de costumbre, para terminar esa cápsula teórica de este taller de Tai Chi holístico, vamos a leer parte de un artículo que nos inspira. Aquí, aunque el artículo habla de un arte marcial externo duro, que no nos inspira, respetamos, pero tiene connotaciones con artes marciales internas blandas, en Neijia, el Wudang, etcétera, que es interesante. Además, el mix cultural es también muy bueno. Es Tang Su Do. El Tang viene del chino, el Su viene del coreano y el Do viene del japonés. Es un mix, una amalgama de algún coreano que aprendió artes marciales en Japón y en China, y combinó con otras expresiones de Corea, y ahora está difundido en todo el mundo y ya tiene su legado personal. Vamos a leer un poquito y cuando se necesita comentamos. El Tang Su Do se traduce como la vía o camino de la mano china. Tang hace referencia a la dinastía china del mismo nombre. Sus ideogramas significan mano y camino. Este camino o do se define como el Dao o el Tao, relacionando la filosofía taoísta china al entrenamiento marcial. Es un arte marcial tradicional moderno de Corea. Está enfocado hacia la disciplina y la práctica de formas y secuencias y el combate reglado, orientado hacia la defensa personal. Dentro de sus orígenes se menciona a Kuk Wan Lee y a Huang Qi. Kuk Wan Lee fue un joven coreano de clase alta quien estudió en Tokio, porque Japón ocupó Corea por muchos años, entonces muchos estudiaban en Japón, tenían un convenio especial. Durante la época de la universidad estudió, porque estudió allá y estudió arte marcial. Allí practicó el estilo Shotokan de Karate Do japonés, con quien hemos empezado en los años 70 en nuestro entrenamiento marcial en esta vida. Con el maestro fundador de este estilo, Gichin Funakoshi, antiguo, en los años debe ser 40, y su hijo Yoshitaka, obteniendo el grado de cinturón negro tercer dan, tercer grado de instructores, obviamente estamos hablando. De regreso a Seúl, Corea del Sur, llamó a su versión del arte Tang Su Do y fundó la escuela
Chung Do-kwan, obteniendo el permiso del gobierno coreano para enseñar en 1943. Obviamente es un gobierno títere manejado por los japoneses en aquella época antes de que se retiraran los japoneses de Corea. Uno de sus alumnos, el maestro Hwang Ki, que murió en el 2002, también entrenó en China artes marciales tradicionales, Kung Fu, e igualmente realizó estudios a partir de antiguos textos sobre el antiguo arte marcial coreano, el Su-Bak, en 1957, e incorporó principios de esta disciplina al Tang Soo Do a través de su escuela llamada Mu Duk Kwan, fundada en 1945. En el Tang Soo Do se puede apreciar que los estilos internos chinos dejaron marcadas influencias. Internos significa el Neijia, el Wudan, es todo el trabajo de estilos blandos, lentos, partiendo del Tai Chi, el Bagual, Xingyi, etc. Y Chuan, Shui Chuan. Entonces, así como el Karate Do japonés y sus formas o kata y el Taekyon en su metodología para el desarrollo de las patadas, con la diferencia de que el Tang Soo Do apenas está enfocado a competiciones deportivas. Es importante notar que en el arte se conserva el manejo de algunas armas tradicionales de Oriente, como el Yangbong o el Bo en japonés, o bastón largo. Se cree que la razón del nombre Tang Soo Do o Tang Soo Do se origina del nombre de la dinastía Tang, en gratitud a dicha dinastía china que le permitió a varios coreanos exiliarse durante la última invasión japonesa a Corea, de 1910 a 1945. Otra versión más fidedigna afirma que el término Tang Soo proviene de la pronunciación coreana del término okinawense To Te o Tui Di, arte marcial antecesor del karate, el karate okinawense, o después se dice Kenpo Shorinji. Significa Kenpo es Kung Fu y Shorinji es Shaolin Shi, Kung Fu del Shaolin, se dice. Que fue desarrollado en el reino de Ryukyu, hoy en día conocido como la prefectura de Okinawa, varios siglos antes e introducido en el Japón a principios del siglo XX por el maestro Gichin Funakoshi como Karate Do o Camino de la Mano Vacía, en 1922. Su historia del Tang Soo Do, que combinado entre coreano, japonés y chino, interesante, pero la matiz general es coreano. El nombre Tang Soo Do significa la manera o el camino de manos chinas o de la dinastía china Tang. En la península coreana, varias escuelas de artes marciales habían sido prohibidas por los japoneses por 35 años tras invadir a Corea y salieron del secreto a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estas eran conocidas como Kwan. En la Corea nacionalista moderna, la primera escuela del Tang Soo Do fue la Chung Do Kwan, fundada en 1944 por el maestro Won Kuk Lee. Como resultado de la liberación y orgullo de la nación coreana que ocurrió en 1945, otras 4 escuelas fueron abiertas: Mu Duk Kwan, Song Mu Kwan, Chi Do Kwan y Chang Mu Kwan. Otras academias de artes marciales o Kwan fueron posteriormente agregadas a la lista después del final de la guerra civil entre el norte y el sur del país, entre 1950 y 53, más conocida como la Guerra de Corea. En diciembre de 1955, con la aprobación del presidente de la República de Corea del Sur, Syngman Rhee,
se convocó una reunión de los fundadores de las escuelas de las principales artes marciales en Corea. La intención de esta reunión fue unificar las diversas escuelas y dar nombre y estructura a un nuevo arte marcial nacional. Sin embargo, es importante notar que el nombre de Tang Soo Do está relacionado con la China y a su vez con el término usado en el Japón del Do. Entre los muchos nombres ya postulados, en la reunión de las escuelas de artes marciales ya citada, se encontraba el arte marcial coreano Taekwondo, que es la versión moderna del Taekyon, que era más danzable, más femenino. Después ya volvió deportivo, primero interno, después externo deportivo. Propuesto por el general norcoreano Choi Hung-hee. Ya hemos leído sobre este general en otro artículo antes. En 1961, la Asociación Coreana de Tang Soo Do surge. Las escuelas Mu Duk Kwan de Hwang Ki y Ido Kwan de Bong Yun Kwei se quedaron ancladas a la tradición. Sin embargo, la nueva organización buscó preservar la herencia técnica del arte marcial coreano clásico, el Taekyon. Es lo que hacemos en nuestro estilo de los días jueves en la tarde. Es parecido a la capoeira, pero es la versión coreana. En vez de cruzar de atrás en la jinga típica, se cruza de adelante. Es como un tango o como un vals coreano, por decir. Ya en 1962 se dio lugar al combate deportivo. Asimismo, en esa época se estructuraron las técnicas de defensa personal mediante el uso de luxaciones y lanzamientos o lucha cuerpo a cuerpo, que llegaron a ser conocidas como Hapkido, de la mano de su creador, el maestro coreano Choi Young-sul, quien las desarrolló tras la Guerra de Corea, tomando base los sistemas japoneses del Daito Ryu y Aiki Jiu-Jitsu y el Judo, además del sistema coreano especializado en patadas, el Taekyon. Taekyon, aunque pateaba, pero no era agresivo, era más patear para subyugar, por decir. Pero claramente los estilos copiados de Japón era el judo, que es un estilo duro, aunque habla de ductilidad. Ju es flexibilidad, ductilidad, y el do es el camino espiritual. Pero cuando uno ve judo que hemos practicado en los años 70, es rudo. Se hace competencia con peso y hay bastantes luxaciones en los hombros. No es bueno. La Aikijutsu es como el jiu-jitsu. Hace llaves y después como para quebrar muñecas, quebrar el alma de la persona. Malo. Hay que hacer aikido, no jiu-jitsu, por decir. Y Daito Ryu es un estilo de karate. Varios tipos de karate se desarrollaron. Hemos hecho también en los años 70 un arte marcial combinado, Ju-Kado, lo mejor del judo, el karate y el aikido. Interesante. Por otro lado, el desarrollo de las técnicas del Neikung o el manejo de la energía interna, como el Wudan, el monasterio del norte taoísta, no es como el Shaolin budista, heredadas de los sistemas chinos internos en las que se controla el cuerpo y la mente mediante la respiración, hace reciclaje energético, alquimia, obviamente en las órbitas micro y macrocósmica, y la concentración, visualización, no llegaron a ser muy notables en el Tang Soo Do. Lo hacen, pero para avanzados, quizás para complementar, pero para principiantes les interesa hacer las técnicas, después cómo defender para vender el arte, es decir, no es malo, y después técnicas de ataque. Obviamente no hay defensa sin ataque, entonces claramente usan lo malo, después usan lo bueno como defensa personal, después usan lo divino, lo superior como meditación, reciclaje de energía. Finalmente, en 1964, la organización del general Choi cambió su nombre una vez más a la Asociación Coreana del Taekwondo. Ese nombre fue el definitivo en 1966, esta asociación cambió de nombre a la Federación Internacional de Taekwondo, o ITF. Su objetivo era
el diseminar fuera de Corea la disciplina deportiva recién nacida, y lo hicieron a nivel mundial. Y ahí nacieron dos facciones: una facción que se adhirió a la parte interna, a la parte clásica, un poco más de meditación tradicional, y otro se desarrollan todas las técnicas deportivas, que lo hemos hecho en los años 80 también. Muy interesante, muy lúdico, muy bueno, pero igual es de agresivo porque usan protectores. Entonces usan protectores porque hay accidentes, hay luxaciones, hay lesiones. Entonces no nos convence tanto. Teniendo como fundador al general norcoreano Choi, en 1971 el taekwondo llega a ser el deporte nacional de Corea del Sur por decreto del presidente Park Chung-hee. En el 73 la Federación Mundial de Taekwondo, o Taekwondo World Taekwondo Federation, nace, procedido por el doctor Un Young Kim. Esta federación fue fundada en la oposición al Taekwondo de Corea del Norte, o ITF. Uno era más tradicional, otro es más deportivo, por problema primero administrativo, político, y después ya claramente uno va al deporte, el otro no tanto al deporte. Bien, aquí, después de una serie de cambios continuos, logró el apoyo del gobierno militar de Corea del Norte. Mientras tanto, el estilo World Taekwondo Federation del Dr. Kim alcanza los Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 92. Así se convierte en un deporte olímpico oficial y pierde cada vez más, al menos ante la comunidad de practicantes de otros estilos marciales coreanos, su valor como arte marcial. Vuelve a deporte marcial, que es interesante, otro enfoque. Igual el Wushu sufrió esa transformación. Empezó como arte marcial, después más monitoreado por el gobierno comunista porque es agresivo, prohibieron muchas cosas, lo limitaron. Después vieron que hay un enfoque deportivo, un enfoque cinematográfico. Interesante. Las escuelas que eran fieles al Tang Soo Do, o el arte de la mano china en el idioma coreano, tuvieron que irse de Corea, instalándose en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África Meridional, etc., buscando mantener vivo y sin alteraciones de fondo la disciplina del Tang Soo Do. Curioso, cuando uno revisa artes marciales coreanas sale una lista larga, pero algunos son nacionales como el taekwondo, algunos son más o menos bien como el hapkido, como sipalki, etcétera, y otros poco conocidos, quizás el taekyon, el origen del taekwondo, que es arte marcial más danzable, que es más ahora moda entre las mujeres, les gusta porque no es agresivo, muy bueno, muy agradable, se parece un poquito al bagua, al chino interno, aunque el enfoque no es interno, pero tiene bastante. Nosotros en nuestro estilo lo absorbemos y sacamos la parte interna, obviamente. Aquí en Santiago de Chile también hay una academia Tang Soo Do conocida en el centro de Santiago. También combina esas tres corrientes bien interesantes. Bien, con ese artículo sobre Tang Soo Do, que es la combinación de tres artes marciales dentro de Corea, uno de China, otro de Japón. Entonces terminamos esa parte de cápsula teórica de nuestro taller de Tai Chi holístico, y vamos a ir enseguida en otra plataforma a la parte práctica con los inscritos, las inscritas en esta rama de nuestra escuela. Nuestra escuela es formativa, así la gente que quiere practicar y aprender a hacerlo y ser monitores como una opción después de un año lectivo, 3 cursos trimestrales más 1, entonces este es el lugar para hacer el puente, el término medio. Damos todo lo básico de diferentes artes marciales, especialmente internas, con complementos externos. Obviamente hay que saber de todo, pero no pretendemos dar todo lo clásico ni profundizar lo que requiere tiempo y mucha dedicación, lo que hemos hecho en muchos años en esta vida. Tampoco es superficial. Entonces la gente que quiere todos los días o cada 2 días de la semana, hay otras academias, otros lugares donde se puede hacer la rutina
seguida. Nosotros cada día hacemos un tipo de disciplina, un tipo de arte marcial, un tipo de danza, yoga, sanación diferente. Entonces, cualquier contacto o interés en nuestra escuela vivencial holística, Magani Mahasa, Instagram y Facebook, ahí están los detalles. Todo queda grabado en mi IGTV, en el Instagram, también en el Facebook, en lo mismo. También tenemos nuestro canal en YouTube, Armon-22, Armon de armonía, a mayúscula con acento, Armon-22, YouTube. Ahí se puede ver algunas grabaciones que podemos subir sobre nuestra escuela. Bien, más tarde los esperamos para la cápsula teórica de nuestro taller de yoga holístico, y hoy día nos toca el yoga activo con Kundalini, con Bhakti, con otros elementos muy interesantes a nuestro estilo, obviamente Armon, después de más que 42 años de experiencia en esta vida en el mundo del yoga, el yoga integral, diferentes estilos. Entonces, el viernes hacemos la parte pasiva, la parte postural con relajación y meditación correspondiente. Mañana nos vemos en la tarde con la cápsula teórica de nuestro taller de sanación holística, Chipran, y en la tarde, en la noche, de nuestro taller de danza holística, Yogchi. Teórico y después práctico en otra plataforma para los y las inscritas. Los que quieren participar en nuestra meditación semanal, meditación del propósito, de los propósitos, meditación de despejar la mente, de sanación, de oración, etc. Estamos los días viernes entre las 19 horas y 21 horas chilena haciendo ese proceso. Solamente hay que inscribirse, hablar con nosotros para poder participar en esa reunión meditativa semanal que es muy necesaria en estos tiempos. Bien, seguimos con la música de fondo, música tradicional china, y vamos a ir a la otra plataforma con los y las inscritos.